Chile.cl. Sí, me voy a llevar ese notebook, el tablet, este smartphone, la cámara, el equipo, el Smart TV, ese otro también, sí, ese también. Si este año vas a recibir un bono, elige el mejor camino para mejorar tu pensión, aprovechando las distintas opciones que tienes para invertirlo y sus importantes beneficios tributarios. Invierte hoy tu bono en Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile. Principal Financial Group, líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Datos a noviembre de 2014. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva mirada financiera en este jueves 2 de abril de 2015 aquí en Radio Infinita, previo a este fin de semana santo, este fin de semana largo, y en el día de hoy tenemos un interesante entrevistado. Lo habíamos tratado de contactar en varias oportunidades, pero finalmente llegó. Espero que lo tengamos en más oportunidades. Él es Axel Christiansen, él es director de estrategia para América Latina de BlackRock y también presidente del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales. ¿Cómo estás, Axel? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal, Vamos Pablo? a hablar primero de coyuntura, de lo que está pasando en los mercados. Vamos a dar algunas cifras y después obviamente que vamos a entrar en los portafolios de inversión, en qué está pasando con el mercado de capitales, una serie de temas. Se nos va a hacer corto esta media hora, pero partimos. Perfecto. Vamos a ver cómo están los mercados en Asia. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 1,46%. El Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 0,77%. Shanghái un poco más plano, un 0,02%. Y nos vamos a Europa, donde hay resultados dispares, porque mientras el DAX alemán baja un 0,28%, las otras plazas como el FTSE 100 de Londres o el CAC 40 de París o el IBEX 35 suben. El FTSE 100 de Londres lo hace en un 0,35%, el CAC 40 de París en un 0,24% y el IBEX 35 de España en un 0,55%. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El Dow Jones a esta hora sube un 0,22%, el Standard & Poor's un 0,29% y Nasdaq 0,08%, todos al alza. A nivel local, el IPSA está creciendo a esta hora en un 0,68% y el IXPA también aumenta en un 0,59%. El que sigue bajando ha sido la tónica durante toda esta semana. Es el cobre. Tuvo una baja de 0,30% este jueves en la Bolsa de Metales de Londres. Ya está en $2,72 la libra contado grado A. Y también el que sigue bajando esta semana ha sido la tónica, también es la divisa. Es decir, estamos hablando del dólar, que tuvo un retroceso en el día de hoy de 2,2 pesos, 615,5 comprador y 618,8 vendedor. ¿Por dónde partimos, mi querido invitado? Pues tenemos en este menú tenemos varios temas, no me importa. Partamos por el comienzo, ¿no? ¿Y cuál es el comienzo para ti? Yo creo que un poco de lo que, como introdujiste un poco de los mercados, podemos empezar hablando de eso. Acabamos de terminar el primer trimestre. Y fíjate que también había, tú vas a hablar de los mercados internacionales y tenemos algunas cifras sobre el IPSA, de cómo ha estado, cuál ha sido su variación. Partamos con eso, pues. Ya, acabamos de cerrar el primer trimestre, fue un primer trimestre positivo en buena parte de los mercados desarrollados, más en Europa, más en Japón que en Estados Unidos. La verdad es que el desempeño de Estados Unidos fue más bien mediocre en la primera mitad del año. Fue un poquito distinto a lo que habíamos visto el año pasado en cuanto a, si uno mira mercados desarrollados como un todo y mercados emergentes como un todo, fueron más o menos parecidos. Pero si abres un poco el cajón en cada uno de ellos, hay bastante disparidad. Te mencionaba Estados Unidos no muy bien, sí muy bien Europa, Japón también. En el caso del cajón de los mercados emergentes, gran disparidad. China, el mercado chino ha andado muy muy bien estos primeros 3 meses del año. ¿Por qué a tu juicio ha andado tan bien, Axel? Bueno, es una mezcla. Por un lado, ha sido el hecho de que las autoridades chinas han sido muy activas en aplicar medidas como para que este aterrizaje del crecimiento que se observa ya hace algunos años sea lo más suave posible. Han inyectado... Incluso, exacto, han anunciado como un estímulo monetario al estilo del que está haciendo Mario Draghi. Así es, en el más puro estilo de los bancos occidentales, ellos han aplicado medidas y eso ha permitido de alguna manera generar mayor confianza
en que no va a haber un aterrizaje demasiado forzoso en su economía y le da confianza a los inversionistas, y eso se mezcla que el mercado accionario chino en buena medida, aunque hay algunos bolsones que no necesariamente son así, pero en buena medida tiene valorizaciones bastante atractivas todavía, en comparación a otros mercados que están en sus máximos históricos. Hablando del mercado Sí. chino, te aprovecho de preguntar, ¿qué pasa con el tema inmobiliario? Ahí también el gobierno ha tratado de desinflar un poco estas Así es. expectativas de que una posible burbuja con respecto a la zona inmobiliaria. Habló de comprar una cantidad importante de viviendas para ser destinadas a viviendas sociales. Sabemos que China ha tenido, ¿no es cierto?, ha fundado un poco su desarrollo en todo lo que es inversión bastante potente en lo que es la edificación. Vemos ciudades vacías, y por eso que también está, ¿no es cierto?, la incógnita de una posible burbuja en esa área. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente ellos han tenido altos y bajos. No es primera vez que en este momento, como tú bien señalabas, Paulina, hay un proceso de desinflar una burbuja de precios inmobiliarios. Pero esto hay que también entenderlo. China, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser Chile, tiene una cuenta de capitales bastante cerrada. Es decir, los inversionistas chinos tienen una gama bien limitada de opciones al momento de invertir. Pueden invertir en la bolsa local, pueden invertir en depósitos bancarios que no están pagando mucho hoy en día, y pueden invertir, y así lo han hecho, en el mercado inmobiliario. Es muy difícil que inviertan fuera de China, por ejemplo. Entonces, gran parte de la riqueza que se ha generado en China en los últimos años se ha encauzado en el mercado inmobiliario, generando presiones al alza en cuanto a precios, pero en el entendido, digamos, que si no se cuida, si uno ve lo que pasó en Estados Unidos hace algunos años atrás, el gobierno ha sido muy cuidadoso en cuando ve alguna señal, empieza ya sea a apretar un poquito el financiamiento bancario, ya sea poniendo a la venta algunas de las propiedades que ellos mantienen en cartera, empezar a desinflar esa burbuja. Así que por el momento, digamos, recordemos, la economía china es una economía muy dirigida, muy planificada, por eso de repente construyen ciudades enteras pensando no en el próximo año, sino que en los siguientes 5 a 7 años, y ellos están bastante confiados que esas ciudades se van a ir ocupando en la medida que lo vayan necesitando. Axel, a tu juicio, ¿cómo ha funcionado este experimento de libre comercio en Shanghái? Yo creo que, bueno, yo me remitiría a un dicho de un premier chino, yo creo que lo encontraba genial. Él decía, no importa el color del gato, mientras sepa cazar bien ratones, digamos. Entonces los chinos han sido muy pragmáticos en cuanto a tener estos dos sistemas imperantes. Lo que están haciendo es como un laboratorio lo que están haciendo un ellos. poco ahí, eso, ¿no? Acuérdate que ellos también hace algún tiempo atrás incorporaron Hong Kong de vuelta a China, que era una economía, digamos, Británica. británica, pero y además de un mercado muy fluido, muy capitalista en ese sentido. Y yo creo que han sido razonablemente exitosos, han tenido también algunas dificultades, pero han sido razonablemente exitosos en convivir estos dos sistemas, uno muy capitalista y otro, no me atrevería a decir de texto comunista, pero sí de planificación central. Exactamente. Bueno, tú hablaste, Axel, sobre Europa, sobre los buenos resultados que ha tenido la zona euro, una zona que le ha costado un poco salir a flote de luego esta recesión. Hay todavía inquietud con respecto a lo que puede ser el IPC, la inflación muy baja en la eurozona todavía. Hay ciertos zonas de conflicto, se podría decir, o zonas de preocupación, lo que está pasando en Grecia. Hoy día leía declaraciones sobre que no están muy de acuerdo con lo que entregó, ¿no es cierto?, el gobierno de Tsipras, con respecto a lo que está pidiendo la Troika para darle este nuevo rescate, para ayudarlo, ¿no es cierto?, a solventar este déficit fiscal que tienen, que ya es enorme. Así es, Europa de alguna manera presenta muchas oportunidades y por eso hemos visto un importante aumento de flujos de inversión hacia la región. ¿Tú recomiendas a tus clientes Europa? Nosotros hemos estado recomendando, sobreponderando acciones europeas en la cartera desde, digamos, yo diría, mediados del primer trimestre. ¿Más bien en empresas en general o más bien en países? Depende un poquito qué tipo de horizonte de inversión tenga la persona o qué posibilidades tenga, pero existe la posibilidad también de invertir en países específicos o más bien en tratar de entender cuál es el fundamento de la recomendación. Y tú mencionabas, efectivamente, el tema deflacionario ha sido muy complicado. Eso ha llevado al Banco Central Europeo a tomar medidas bastante fuertes. Mencionabas recién a Draghi. Y como consecuencia de esas medidas, el euro ha empezado a debilitarse de manera importante con respecto al dólar. Y eso
si bien trae aparejado este fenómeno no tan positivo de deflación, los precios caen, ¿no es cierto? Pero es una buena noticia en cuanto a la competitividad de las naciones. Exactamente, tiene ese viso positivo de que las compañías, sobre todo exportadoras, empiezan a ganar competitividad. Entonces, eso te permite al momento de analizar, por ejemplo, en qué país me quiero situar. ¿Qué país te gusta? Alemania, por ejemplo. Piensa tú. En la industria alemana, por ejemplo, los automóviles, todo lo que está pasando, el aire, ¿no es cierto?, que le puede dar a... La economía alemana es una economía muy orientada a exportaciones. Tiene sectores que además son muy competitivos, de productos de muy buena calidad. Piensa tú que, digamos, con lo que se ha devaluado el euro, tan solo estos primeros 3 meses del año, un auto alemán, piensen en distintas gamas de autos que existen, puesto en Estados Unidos, va a estar casi 13-15% más barato y va a poder, digamos, aumentar su participación de mercado frente a un automóvil americano de similares características. Y eso precisamente es lo que, entre otras cosas, está buscando Draghi. Ahora no todo son, digamos, cosas positivas en Europa. Hay que ser muy selectivo, ¿no? Hay que ser selectivo y hay que tener conciencia de que existen riesgos. Efectivamente, tú mencionabas uno de ellos, que es la situación en Grecia. Si bien Grecia en sí mismo no es una economía tan relevante en el contexto de Europa, todavía es pequeña, pero sí es muy importante desde el punto de vista del ejemplo, del referente que pueda significar para otros países un poco más grandes. Exactamente, si yo me salgo y no pasó nada, también yo me podría salir. Un poco también es lo que se puede hablar dentro de lo que es el contexto europeo. Puede ser eso, o al revés. Si yo consigo negociar con la Troika buenas condiciones, que me sean favorables y no me tengo que apretar tanto el cinturón como ha sido en años anteriores con estos planes de austeridad, bueno, por ahí un nuevo gobierno en Portugal, un nuevo gobierno en España, ambos países tienen elecciones a fin de año, dirán, mira, de repente vale la pena sentarse a negociar con estos señores y lograr mejores condiciones. Bueno, en eso mismo me estaba recordando una columna que escribió esta semana Klaus Schmidt-Hebel, me parece, en el diario El Mercurio, en que habla un poco de esta tragedia griega. Sí. Él era, ¿no es cierto? Yo de repente recuerdo lo que... Y lo escribió con letras griegas y entre exactamente, y que me pareció un poco... y hace una explicación específicamente de lo que tú dices. Grecia, por ejemplo, tuvo condiciones crediticias mucho mejores que países como Portugal, que países como España. Entonces, también la mirada de esos países a lo que pueda o no pueda hacer, o cuán fuertes van a ser las sanciones, o no sanciones, o las restricciones. Esa es la mejor palabra, sí, porque sanciones hay a Rusia, también es otro foco de problema dentro de la zona euro, no está dentro del euro, pero es un lugar donde por el nivel de interconexión que hay empresa, el sistema financiero, que te cobra mucha relevancia. Así es, entonces Europa combina muy bien y por eso hay que ser selectivo, como tú me mencionabas, buenas oportunidades, porque estábamos hablando de ganancia en competitividad, el ánimo también de los consumidores, de la banca en Europa está mejorando, se está volviendo más optimista, pero a la vez estos focos que pueden estar un poco contenidos hoy día, Grecia como que ya no tiene tanta efectos en el mercado hoy en día, pero si no se llega, hay una renovación, ¿no es cierto? Hay un vencimiento de unos pagos que tienen que ser la próxima semana, digamos. Exactamente. Si la situación que tú mencionaste de Ucrania y Rusia vuelve a escalar, la cosa se puede poner compleja de nuevo. Y compleja también está en algunas zonas, tú decías, la distinción entre los mercados emergentes y bueno, aquí está nuestra Latinoamérica, que la verdad que Brasil está muy mal, muy deteriorado, Argentina para qué decir, se decía, por ejemplo, hoy día leía que la situación de crediticia de Argentina, ¿no es cierto?, de su deuda solamente se iba a poder solucionar una vez que pasara el gobierno, que terminara el gobierno de Cristina Fernández. ¿Qué pasa en otros países, en las economías, ¿no es cierto?, andinas, que eran la chochera de Latinoamérica, que se están desinflando un poquitito? ¿Qué pasa con Perú, ¿no es cierto?, en nuestro propio Chile, que eran las economías más lindas, ¿no es cierto?, se puede decir la niña bonita de América Latina, pero están teniendo problemas. ¿Para qué hablar de México? ¿Para qué hablar? Colombia ahí se defiende un poco, pero la tónica general es que la cosa no está tan fantástica. Bueno, estamos bien si nos comparamos con Venezuela o con otros países, pero mira, como un todo, América Latina ha perdido atractivo hacia los inversionistas globales. Hoy día, cuando un inversionista global está tomando una decisión de dónde posicionar su cartera, principalmente en emergentes, está mirando con mucho mayor interés Asia. Te mencionaba China, pero también miran Taiwán, Corea. ¿Qué pasa con India? India también, como países que están no solamente mostrando altos niveles de crecimiento,
sino que también han ido avanzando, en el caso que tú mencionabas India, en llevar a cabo reformas que les permitan ser más competitivos, que les permitan, digamos, diversificar la base del crecimiento. Y acá, desgraciadamente en América Latina, como un todo, ¿no? No es tan clara la película. Ahora, uno tiene que también ser capaz de discriminar la realidad de México, si bien por el lado quizás de la visión de seguridad que entrega hoy en día no es tan positiva. La economía mexicana es una economía mucho más sincronizada con el ciclo económico de Estados Unidos y por lo tanto ya ha empezado a mostrar mejores cifras, particularmente en el sector manufacturero. El norte de México está muy integrado al proceso productivo de Estados Se está Unidos. transformando en la gran fábrica de Estados Unidos, Así es. que hace algunos años, ¿no es cierto?, eso migró hacia Asia, pero la verdad que ha vuelto. Lo sí. que le ha pegado, sí, a México es el tema del petróleo. Así es. Y todo lo que la reforma que quería hacer el presidente Peña Nieto con respecto a dar una mayor aire privado a todo lo que es esta industria. Mira, yo diría que probablemente en el margen sí. Lo que sí te puedo decir, los inversionistas más que nunca siguen muy interesados en las posibilidades, y te lo cuento muy de cerca. Nosotros como firma acabamos de hacer una inversión importante junto con otros inversionistas en activos que Pemex vendió. Y es porque, claro, hoy en día, en el corto plazo quizás la situación del petróleo no está tan clara, pero en general México tiene ventajas competitivas en cuanto a yacimientos, a costos de producción, así que estamos razonablemente positivos. Bueno, estamos conversando con Axel Christiansen, es director de estrategia para América Latina de BlackRock. Axel, no Sí. Alex. Axel, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Dale. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Y yo les quiero comentar que sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones y está con usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ahora sí, estamos de vuelta, estamos conversando aquí en Mirada Financiera con Axel Christiansen, es director de estrategia para América Latina de BlackRock y también presidente del Consejo Consultivo de Mercados de Capitales. Y hoy día hay noticias con respecto a eso. El ministro de Hacienda dijo que en 2 semanas más, Axel, le iban a entregar a ustedes una minuta con lo que es necesario realizar en un mercado también de capitales que ha estado dando señales, ¿no es cierto?, de un poco de opacidad. Yo creo que la transparencia es un atributo fundamental, ¿no es cierto?, para dar confianza, tú lo decías en una entrevista, dar credibilidad y obviamente esta reputación que nosotros tenemos en como a ver, no quiero buscar la palabra porque no es que somos pioneros, pero que tenemos una reputación de un país serio, de un país abierto hacia los mercados internacionales que podríamos convertirnos en plataforma financiera. Hablemos un poco de eso. Pero perfecto, efectivamente, ese fue el llamado al ministro al momento de convocar este consejo, es trabajar sobre la idea de que precisamente esas ventajas que tenemos, Paulina, de ser un país que ya lleva años desarrollando servicios financieros. Contamos un poquito con la ventaja de partir con un sistema de pensiones que requirió muchos tipos de instrumentos distintos. Se fue desarrollando una industria de fondos mutuos, una industria de securitización de bonos, un montón de cosas que nos permitió estar un poquito en la delantera. Ahora, los países de la región, muchos de ellos han hecho esfuerzos y esas brechas se han ido acortando, así que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Incluso había un gran intercambio, yo sé, por ejemplo, en todo lo que es el sistema financiero de Perú, también el de Colombia, que han venido mucho, me imagino que tú sabes en mayor detalle, a conocer cómo funciona el sistema chileno, pero yo creo que ya quedamos, como dices tú, nosotros estamos más avanzados, tenemos que seguir abriendo puertas. ¿Qué se viene? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que el punto de partida, como tú bien lo decías, que hoy día tenemos que
parar quizás un momento y mirarnos al espejo y decir, mira, no estamos necesariamente bien peinaditos, bien arreglados para salir en la foto y empezar a digamos, a ir a promovernos, porque al final del día lo que quiere es promover a Chile como un lugar para que los inversionistas a nivel global vengan y ya sea invierten en la región a través de Chile, o que también inversionistas de la región pueden invertir al mundo a través de Chile. Hay muchas, digamos, ideas que podemos desarrollar, pero antes de ello, yo creo que es importante, y tú lo mencionabas, tenemos que hacernos cargo de algunos episodios que no necesariamente le dan muy buen sustento a la credibilidad, a la transparencia de nuestro mercado. Así que el punto de partida, yo creo que es muy, digamos, explícito en esa minuta que tú mencionabas que el ministro irá a recibir. Van a haber distintas propuestas que los consejeros vayan desarrollando. Estamos trabajando precisamente para llegar con las mejores ideas posibles. Pero primero, digamos, con ese foco, en cómo mejorar la credibilidad, que las personas perciban que este es un mercado que funciona bien, que es transparente, que todos tenemos la misma oportunidad en el mercado chileno de hacer buenas inversiones, que no está desnivelada la cancha para favorecer a unos en desmedro de los demás. Yo creo que eso es fundamental, y sobre todo también es importante no solo la imagen a nivel nacional. Sabemos cómo fluye la información a través de las redes y a través de los medios en todo el mundo. Entonces, obviamente que muchas veces han habido artículos bien complejos con respecto a la situación de nuestro país, y sabemos que eso es algo que nos costó tanto construir, Axel, y que con estos episodios pueden, ¿no es cierto?, costarnos tan poco destruir todo lo que hemos hecho. Tú lo has dicho, digamos, y yo creo que hay que hacerse cargo de eso. No hay que desconocerlo, no hay que quedarse callado, sino que al revés, enfrentarlo, corregir las cosas que no están bien, trabajar en aquellas cosas que podemos hacer mejor, ya sea en buscar mecanismos que permitan detectar problemas. ¿Eso qué falló? ¿Qué falló? ¿No hubo mecanismo para poder detectar? ¿Hay problemas con los gobiernos corporativos? ¿Qué fue? Yo creo que ha sido una combinación de cosas. Por un lado, si uno mira el desarrollo de otros mercados que quizás pueden estar más digamos, avanzados que el nuestro, tienen entidades autorregulatorias mucho más robustas. ¿Como una comisión de valores? Pero que la comisión de valores ya es el regulador. Estoy hablando de la misma industria, se preocupan, teniendo, por ejemplo, entidades que se dedican a controlar que todas las operaciones estén en regla. Si hay una cosa un poquito sospechosa, que la misma industria se preocupe de cuidarse a sí misma, incluso antes que el regulador tenga que entrar, digamos. Es decir, que antes que llegue a la superintendencia, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿y cómo se maneja eso en otros países? Bueno, teniendo entidades muy autónomas, primero, o sea, que no tengan el conflicto de tener que sancionar, por ejemplo, a alguien que es parte de la industria. ¿Como un comité de ética? Es más que eso, o sea, estamos hablando, te llevo al extremo, ¿no? En el caso de Estados Unidos existe una institución que se llama, bueno, la sigla es FINRA, que es una, digamos, para que lo puedan visualizar, imagínense un edificio lleno de gente, con computadores, con sistemas que permiten ir analizando la infinidad de transacciones que se realizan, identificar si hay algunas transacciones que pueden ser cuestionables, y eso se lleva a un comité que lo investiga y que finalmente pueda incluso, digamos, hacer algún tipo de llamada de atención, incluso sanción monetaria a los que están actuando mal, incluso expulsar a alguien, digamos, que está dentro de la industria. Pero, y eso incluso antes de que llegue el caso a ser revisado por el regulador. Entonces, requiere autonomía, requiere esa capacidad de sancionar a los propios, porque finalmente la autorregulación tiene eso, y también requiere recursos. Es decir, para ti es mucho mejor tener esta autorregulación más que leyes que sean tan restrictivas. De todas maneras, o sea, en el caso de los mercados financieros, el problema es que cuando uno está haciendo la ley hoy día, el mercado ya cambió muchísimo una vez que la ley ya se convirtió en realidad. Porque nosotros estamos un poco atrasados, ¿no es cierto?, en toda esta ley de mercado de capitales, la 1, la 2, como que estábamos al D del MK3. Es que en mi opinión personal, y aquí hablo, digamos, no por el consejo, obviamente, yo creo que debiésemos tener todos los años una ley de mercados, porque tú lo conoces bien, es un mercado que es muy dinámico. Está cambiando constantemente, salen productos nuevos, salen maneras de invertir, hay mercados que se van abriendo, y eso, digamos, hace que la regulación se tenga que actualizar muy rápidamente, y por lo tanto, yo creo, no exagero en decir que podríamos tener
no un tremenda reforma todos los años, pero reformas incrementales que nos permitan ponernos a tono con un mercado que cambia tan dinámicamente. Hablemos un poco de este mercado que cambia tan dinámicamente y la posibilidad, ¿no es cierto?, de posicionarnos. Se ha hablado de Santiago como la capital financiera. ¿Tú lo ves como una realidad? Como ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver para que nuestro país realmente se posicione en ese ámbito? No, yo creo que el análisis parte por dos lados. Digamos. Por un lado, tenemos que entender y identificar muy bien cuáles son nuestras ventajas. No somos un país muy cerca a los centros financieros, pero eso hoy día quizás no es tan relevante por la... Eso sería una desventaja. No, pero la tecnología hoy día, de alguna manera, la lejanía geográfica no es un impedimento. Pero no somos un mercado tan grande en cuanto a tamaño de la economía, ni el número de compañías. Por lo tanto, tenemos que buscar en cuáles sectores sí tenemos ventaja. Tenemos una industria de administradores de inversión, ya sea fondos de pensiones, los fondos mutuos, las compañías de seguros con mucha trayectoria, gente muy experimentada. Tenemos una imagen de muy alta reputación, un sistema bancario muy sólido. Entonces, primero identificar dónde está nuestra fortaleza y después, de alguna manera, tratar de parear eso con dónde están las oportunidades en que esas fortalezas las podamos posicionar y hacer a Chile. Probablemente no vamos a hacer un centro, digamos, financiero amplio como puede ser un Nueva York o como puede ser un Londres, pero sí un centro financiero especializado en ciertas actividades, como los hay muchos en el mundo. Piensa Dublín, por ejemplo. Dublín, estando tan cerca de Londres, sí se ha podido posicionar. Hay una industria de fondos muy desarrollada ahí. Luxemburgo también, a pesar de que hay plazas mucho más grandes en cuanto a tamaño, ellos han hecho, digamos, un trabajo muy bien realizado de agregar valor en las actividades que ellos realizan. Y cosa muy importante, generar puestos de trabajo de muy alta productividad. Yo ayer estaba viendo la presentación del IPOM, y la discusión el tema de la productividad que vino después sobre productividad es muy preocupante. Tenemos lo viste en ICARE. Lo vi en ICARE, un desafío de productividad muy importante, y la gracia que tiene un desarrollo de servicios financieros, teniendo a Chile como centro, es que son en general puestos de trabajo de muy alta productividad. Bueno, y ahí también hay otro tema. Estamos al D de alta productividad, pero también tenemos que hacer, ¿no es cierto?, formar a este personal que sea altamente productivo y eso falta todavía. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo los profesionales altamente especializados aún son escasos en nuestro país. Bueno, pero efectivamente está el desafío. Tú tienes que generar la demanda para eso, la gente tenga la capacidad de capacitarse. El inglés es fundamental en esta industria, los conocimientos financieros, etcétera. Así que, como te decía, tomando en cuenta dónde estamos hoy día, dónde está nuestra fortaleza, identificando también los puntos débiles, y después identificar la oportunidad y transitar hacia allá. Estamos terminando el programa, Axel, y no me gustaría dejar de preguntarte un poco cómo ves las oportunidades en el mercado local. Estamos hablando del IPSA, estamos hablando de ciertas empresas, porque la verdad que, si bien, ¿no es cierto?, la Bolsa de Santiago cierra el primer trimestre de 2015 con un incremento de un 1,7%, ha sido un IPSA que ha estado bien castigado. El 2013, corrígeme si me equivoco, se hablaba que podemos llegar a los 4.000 puntos o más incluso. La verdad que el año pasado no fue un buen año para las empresas nacionales, también las que estaban indexadas al real, también una importante baja tuvieron, estoy hablando de LAN u otras empresas relativas a la economía brasileña. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tenemos oportunidades de crecer? ¿Hay oportunidades de inversión aquí? Bueno, hablamos recién de cómo la depreciación del euro está ayudando al sector exportador en Alemania, entre otros países europeos, a ganar en competitividad, ¿no? Una situación similar se está dando en Chile. Las compañías que exportan, probablemente quizás no las que están tan ligadas al ciclo de minería metálica, porque eso, digamos, todavía está en un proceso de recuperación, pero otras industrias, de papelera, viñas, pero y que este tipo de cambio que se ha ido, digamos, apreciando a pesar de los vaivenes de los últimos días, les permite colocar sus productos en las estanterías de otros países, particularmente Estados Unidos, en mucho mejores condiciones. Ahora bien, también te mencionaba que la situación regional no es necesariamente la más atractiva, y por lo tanto lo que uno también como inversionista dice privilegiar son aquellas compañías que tienen un ingreso mucho más estable.
porque como no tenemos certeza sobre el futuro, no sabemos si la situación en Brasil ojalá mejore, pero también... ¿Te preocupa una caída de Brasil importante? Sería muy, digamos, tendría una repercusión muy grande para el resto de la región. Y por lo tanto, uno que debería buscar compañías, hay sectores que son mucho más estables, en general compañías ligadas a servicios públicos, a servicios tarifados, que suelen tener ingresos muy estables, que los hace un poquito... ¿Como las eléctricas? Sector eléctrico, sector sanitario, por ejemplo, como tienen un perfil de ingresos mucho más estable, los hace, digamos, menos expuesto a los vaivenes que podría pasar la región, de causar los escenarios a situaciones no tan felices. Pucha, Axel, se nos acaba el programa. Hemos dado una mirada hacia algunos portafolios de inversión, algunas papitas para nuestros auditores sobre dónde, cómo y en qué empresa fijarse. También hablamos, ¿no es cierto?, sobre esta comisión que preside. Te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Es importante lograr que esta opacidad luego se acabe y salga a la luz, ¿no es cierto?, en todo lo que es el sistema de transparencia en el mercado financiero. Axel Christensen, director de estrategia para América Latina de BlackRock, 1.000.000 de gracias por haber estado conmigo aquí en Radio Infinita. Muchas gracias a ti, Pablo. Y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a tener un excelente fin de semana, quedarse en Radio Infinita, por supuesto. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.